sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Feo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy su hermana Jennifer Carola y estamos nuevamente junto a usted con Faro Profético. Desde Chile te saludo. Bienvenidos a nuestro programa y a este libro de Isaías que estamos comentando también. Bueno, capítulo por capítulo más o menos estamos haciendo un enfoque. ¿Cómo lo podemos ver como radio entre cristianos? Claramente que sí. No soy teóloga, no soy doctora, no soy pastora, no soy nada de eso. Solamente una humilde sierva del Señor que quiere también, ¿cómo podemos decir? Poner un granito de arena para poder estudiar juntos también este libro maravilloso. Me encanta el libro de Isaías, así que le hemos puesto este nombre Faro Profético, la importancia del libro de Isaías. Así que espero sea de mucha bendición, como dije, para cada uno de ustedes. Y ya comenzamos en esta hora con los capítulos del 7 al 12. Hoy día vamos a avanzar bastante para poder después seguir con el resto del libro en los próximos días con la ayuda del Señor. Y vamos a orar dándole gracias al Señor por su misericordia y por su grande amor y por darnos esta nueva oportunidad de estar juntos. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos una vez más delante de su presencia, siempre agradecidos, corazones agradecidos por todo lo que usted hace posible para nosotros. Gracias porque ya hemos avanzado a los capítulos 7 al 12, donde hablaremos o donde analizaremos de alguna manera la profecía sobre el nacimiento de nuestro Mesías, y le damos muchas gracias a usted porque sé que usted ha sido tan bueno con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a encarnarse como hombre, a despojarse de la gloria para poder cumplir con este plan salvífico para la humanidad. Así que le doy muchas gracias en esta hora porque me permite también estudiar junto a mis hermanos y hermanas en Cristo, esta familia en Cristo, esta comunidad en Cristo que quiere cada día aprender más de su palabra. Y le doy muchas gracias a usted y le pido esa bendición para mi vida, que usted me ayude a trazar de una buena manera, que sea también fácil de comprender, pero así también, Señor, ayuda a mis hermanos a tener corazones que puedan recibir también la palabra y de esta manera también nosotros poder, Señor, ser enseñados, tener corazones sensibles a la enseñanza. Gracias, Señor, porque usted es maravilloso, digno de alabar y de exaltar. Gracias por todo lo que usted hace posible para nosotros en nuestra vida y por esa sangre bendita que fue derramada ahí en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos lava, nos limpia y como sabemos, Señor, fuimos comprados a precio de sangre.
sangre. Gracias, Señor. Solo de Jesús la sangre, como decía este hermoso himno. Y Señor, sea usted con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, muy bien. Entonces comenzamos en esta hora con los capítulos del 7 al 12 y quiero compartir contigo el capítulo 7, donde nosotros vamos a hablar, bueno, la señal de Manuel. Aquí vamos a tratar de hacer un análisis de la profecía sobre el nacimiento del Mesías, el contexto histórico inmediato, ¿verdad? Pero mira, le he puesto un título de los capítulos del 7 al 12, Emanuel y la amenaza a Siria, para que tú más o menos tengas una visión, algo panorámico, ¿ya? Entonces, comenzamos que el capítulo 7 del libro de Isaías se erige, en este caso, como una piedra angular en lo que es la teología mesiánica del Antiguo Testamento. Aquí está presentando la profecía de Emanuel, Dios con nosotros, en un contexto marcado por la inminente amenaza a Siria. Entonces, comprender la profundidad de esta profecía, del significado original dentro de la corte de Acaz, rey de Judá, y su posterior resonancia en la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, esto requiere, de hecho, un análisis cuidadoso, porque estamos hablando de un entramado histórico, político, pero también teológico, que lo está envolviendo. Entonces, la amenaza siria no es simplemente un telón de fondo, pudiésemos decir, como un catalizador que precipita la necesidad de una señal divina, una promesa de liberación encarnada en este nacimiento de este precioso niño, ¿verdad? Entonces, la situación política en Judá en el siglo 8 antes de Cristo, de hecho, era precaria. El poderoso imperio asirio bajo el reinado de Tiglat-Pileser III en los años 745-727 a.C. Se estaba expandiendo vorazmente hacia el oeste. Y aquí, de hecho, estaba sometiendo reinos, exigiendo tributos, y donde el rey Acaz peca y Siria lidera por, en este caso, bueno, perdón, donde el rey Acaz aquí, bueno, él era de Judá, ¿verdad? Se encontraba en esta encrucijada, porque acuérdate que el reino de Israel estaba bajo este mando de Peca y Siria. Entonces, estaba liderada por Resín. Y aquí es donde se formaron una coalición para poder resistir la dominación asiria, instando entonces a Acaz a unirse a esta causa, ¿te das cuenta? Sin embargo, Acaz estaba temeroso del poder asirio y pudiésemos decir que probablemente estaba tentado por la perspectiva de una alianza estratégica, pero también obviamente vacilaba. Y esta vacilación era vista por el profeta Isaías como una falta de fe en cuanto a la capacidad protectora de Jehová. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos el contexto, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Incertidumbre. Porque Isaías es enviado por Dios a Acaz para poder ofrecerle una señal, una confirmación de que Dios estaba con Judá. ¿Te das cuenta? Esto es así. Entonces, ¿qué sucede? Que la amenaza de la coalición siro-efraímica no se iba a concretar. Entonces, Isaías insta a Acaz a pedir una señal, cualquier señal, para poder demostrar, de hecho, la fidelidad de Dios. Sin embargo, Acaz, pretextando una falsa piedad, se niega a tentar a Dios. Es en este punto crucial que el profeta pronuncia la famosa profecía, allí en el versículo 14 de Isaías 7, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Te das cuenta? Y de hecho, la interpretación de esta profecía ha sido, podemos decir, un objeto de debate teológico durante mucho tiempo.
siglos, pudiésemos decir. Porque, mira, en su contexto inmediato es probable que la Virgen, ¿verdad? En hebreo, Alma, que significa una joven en edad de casarse, se refería a una mujer contemporánea de Acaz, quizás incluso a la esposa del rey, ¿verdad? Entonces el nacimiento de su hijo Emanuel sería una señal tangible del favor divino y una promesa de que la coalición siro-efraímica sería derrotada antes de que el niño pudiera distinguir entre el bien y el mal. Efectivamente, como predijo Isaías, Tiglat-Pileser III invade y conquista entonces tanto a Israel como a Siria, poniendo fin entonces a esa amenaza inmediata. Sin embargo, la interpretación de la profecía de Manuel no se agota en su contexto histórico inmediato, porque los cristianos, calculando en la traducción griega de la Septuaginta, que utiliza la palabra partenos como virgen para traducir alma, que, en este caso ven en esta profecía una predicción del nacimiento virginal de Jesús. Entonces la figura de Jesús como el Mesías, la encarnación de Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, cumple esa promesa de una presencia divina que libera a su pueblo del pecado y la muerte. En este caso, la amenaza a Siria en este sentido sirve como un microcosmos, pudiésemos decir, de la amenaza más profunda de la separación entre Dios y la humanidad. Entonces, así como Acaz se enfrentó a una crisis política y militar, de hecho la humanidad se enfrenta a una crisis espiritual. Entonces, la profecía de Manuel, tanto en su contexto histórico original como también en su cumplimiento mesiánico en Jesús, ofrece una respuesta a esta crisis, la promesa de la presencia de Dios en medio del sufrimiento, pero también de la oscuridad. Y cuando podemos concluir este capítulo 7, la profecía de Manuel, ¿verdad? Que nos habla Isaías 7, es mucho más que una simple predicción de un nacimiento, es una declaración que es muy poderosa de la fidelidad de Dios a su pueblo en un momento de crisis. Entonces, la amenaza siria es el telón de fondo sobre el cual se revela esta importancia de la presencia divina, una promesa que resonaría a través de los siglos y encontraría su máxima expresión en la figura de Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, cuando tú haces un análisis de esta profecía, hay que considerar tanto su contexto histórico inmediato como su significado mesiánico. Y obviamente esto a nosotros nos permite poder profundizar en la complejidad de la teología del Antiguo Testamento y también comprender la centralidad de la figura de Jesús en la historia de la salvación. No sé si me hago entender, pero espero que sí. Ahora, cuando vemos nosotros los capítulos del 8 al 9, aquí vemos oscuridad, pero también vemos luz. Aquí podemos hacer un examen de las profecías de juicio, de esperanza en medio de la crisis asiria. Y cuando tú ves los capítulos 8 y 9, se sitúan en un contexto histórico convulso, de hecho, porque la creciente amenaza del imperio asirio sobre el reino de Judá, ¿verdad? Donde encontramos este periodo de incertidumbre, de temor, donde el profeta emerge con una voz compleja, está articulando simultáneamente pronósticos de juicio, un juicio inminente y promesas de una esperanza futura. Entonces, cuando tú ves esta dualidad que está marcada de la yuxtaposición entre la oscuridad del castigo, pero también la luz de la redención, se vuelve un tema central en estos capítulos porque está revelando esa naturaleza ambivalente de la relación entre Dios y su pueblo, y también la necesidad de fe en medio de la adversidad. Cuando vemos la oscuridad, ¿verdad?, que se está manifestando en las profecías de juicio que Isaías lanzó contra Judá, aquí estamos viendo a la nación en su búsqueda de seguridad, en alianzas políticas, pero también prácticas idolátricas, ¿te das cuenta? Se ha desviado del camino de la ley de Dios. En lugar de confiar en su poder, están buscando refugio en esa
astucia diplomática, pero también en el poderío militar de otros reinos, en este caso, como Asiria. Entonces, esta falta de fe es vista como una traición que merece castigo. Y las imágenes utilizadas, en este caso por el profeta, para poder describir este juicio, son también vividas, pero también aterradoras, ¿te das cuenta? Eh, Estamos hablando de invasiones implacables, de una destrucción generalizada, estamos hablando del exilio como consecuencia final de su desobediencia. Entonces, la oscuridad está representando las consecuencias inevitables del pecado, pero también de la desconfianza en Dios. Y es ahí donde la invasión asírica, pudiésemos decir, que sirve como un instrumento de la ira divina, un recordatorio del costo de esa desobediencia, pero también de la necesidad de un arrepentimiento genuino. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad que es muy palpable, emerge ese destello de luz, como yo te decía. Porque a pesar del juicio inminente, Isaías vislumbra un futuro donde la esperanza renace. Y aquí es donde nosotros vemos que se centra una esperanza en la promesa de un príncipe de paz. Estamos hablando de un líder mesiánico que traería justicia, paz, pero también prosperidad eterna, y donde la figura del Mesías se presenta como la antítesis del rey apóstata que ha traicionado a Dios. Y este líder elegido por Dios restaurará el reino a su gloria original, eh, gobernando con sabiduría, con justicia. Entonces su reinado, ¿qué hace? Marca el fin de la opresión, pero también de la injusticia, inaugurando una era de paz, de armonía, donde la luz de Dios iluminará a todas las naciones. Entonces, cuando vemos nosotros aquí la esperanza mesiánica ofrecida en estos capítulos, no es solo una promesa futura, no, para nada, sino también un llamado al presente. El pueblo de Judá, a pesar de la inminente invasión, es invitado a confiar en la promesa de Dios, eh, también a arrepentirse de sus pecados, ¿te das cuenta? Y esta fe en el futuro es vital para poder soportar la oscuridad presente. Es aquí donde la promesa de un futuro mejor actúa como un faro que está guiando al pueblo a través de la tormenta, recordándoles que la fidelidad a Dios es la única verdadera fuente de seguridad, pero también de salvación. Entonces, cuando nosotros podemos concluir estos dos capítulos, el 8 y el 9, aquí nos presentan una visión compleja, pero también multifacética, enfrentados a la amenaza siria. Entonces, Isaías ofrece una mezcla, de hecho, muy contundente de juicio, pero a la vez esperanza. La oscuridad, ¿verdad?, del juicio sirve como esa advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y un llamado al arrepentimiento genuino. Y la luz de la promesa mesiánica, ¿qué está ofreciendo? Una visión alternativa, un futuro de paz y justicia bajo el reinado de un líder elegido por Dios. Entonces, esta yuxtaposición entre juicio y esperanza está subrayando la naturaleza dinámica de la relación entre Dios y su pueblo. Nos recuerda la importancia de la fe, incluso en los momentos más oscuros, y también la promesa de una redención final. Cuando vemos la crisis asiria, por lo tanto, acá no es solo un evento histórico, sino un crisol que revela la necesidad de esa fe, pero también de la promesa inquebrantable de la esperanza en el poder divino. Bueno, vamos avanzando, ¿verdad? ¿Qué te parece cómo vamos avanzando ya hasta el capítulo 10, que vamos a entrar ahora, donde vemos el juicio del Señor sobre Asiria? Eh, Entendiendo la profecía de la derrota de Asiria y también la liberación del remanente. Es aquí donde el capítulo 10 del libro de Isaías se erige como un poderoso, resonante juicio divino sobre Asiria, una de las superpotencias de la antigüedad. Y más allá de una simple predicción de la derrota militar, este capítulo está desplegando una
una compleja tapicería de teología, de política, pero también de profecía, que nos permite a cada uno de nosotros poder entender la naturaleza del poder, la justicia divina, pero también la esperanza inherente en cuanto a la liberación del remanente. Entonces, cuando podemos nosotros de alguna forma desentrañar la profecía de la derrota de Asiria, se revela no solo el castigo por su arrogancia, por esa opresión, sino también la promesa de redención para el pueblo de Dios. Cuando vemos a Siria en el siglo 8 antes de Cristo, se personificaba la brutalidad, pero también esa ambición desmedida. Y de hecho vemos también esa expansión que fue implacable, esas campañas de conquistas sanguinarias, pero también una política de deportación masiva, sembrando el terror en todo el cercano oriente, ¿te das cuenta? Y es aquí donde nosotros vemos cómo el profeta de Judá observaba con angustia el avance asirio, pero también veía más allá de la inmediatez en este caso, de la amenaza, ¿te das cuenta? Y el capítulo 10 articula esa visión divina que trasciende el poderío asirio. Está revelando que incluso las naciones más poderosas son herramientas en las manos de Dios. O sea, son utilizables, en otras palabras, para la ejecución de su juicio, pero también responsables ante Él por su propia conducta. ¿Te das cuenta? Entonces, la profecía contra Siria se basa en la acusación de su arrogancia. Acuérdate allí en el capítulo 10, en el versículo 15, dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta, o se enaltecerá la sierra con el que la mueve? O sea, mira, aquí está usando una metáfora muy contundente, está ilustrando la presunción de Asiria al creer que su poder emanaba de sí misma, pero se estaba ignorando que era simplemente un instrumento en las manos de Dios. Asiria era la vara de ira, esa ira divina, ¿te das cuenta? Utilizada para poder castigar la iniquidad de Israel, pero también de Judá. Sin embargo, al excederse en su crueldad y al atribuirse la victoria en su propia fuerza, es allí donde Asiria se había rebelado contra su creador, haciéndose merecedora de un juicio severo. Entonces la conquista de provincias, la destrucción de ciudades y también la deportación de poblaciones eran considerados actos de soberbia impía que clamaban por retribución divina. Es allí donde el juicio divino sobre Asiria se presenta en esos términos vividos y también dramáticos, porque allí en el versículo 16 dice, por eso el Señor de los ejércitos, envía debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. O sea, esta imagen de decadencia, esta imagen de destrucción interna que estaba provocada por la intervención divina, está anticipando la eventual caída del imperio asirio. O sea, tanto poder militar que tenía, esa gran opulencia, ¿verdad? Esa gran reputación, iban a ser consumidos por un fuego abrasador, simbolizando en este caso la inevitabilidad de ese juicio divino sobre aquellos que se exalten a sí mismos por encima de Dios y opriman obviamente a su pueblo. Sin embargo, el capítulo 10 no se limita a ser una profecía de destrucción. Dentro de ese contexto de juicio emerge la promesa de la liberación del remanente. Entonces, después que Asiria sea castigada, un grupo de israelitas, un remanente, iba a regresar a Judá. Porque si tú sigues leyendo, en el versículo 20, dice, en aquel tiempo, el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob nunca más volverán a apoyarse en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en el Señor, el Santo de Israel. Qué tremendo texto bíblico. O sea, este versículo señala un cambio fundamental en la actitud del pueblo. Es lo que pudiésemos decir. Porque después de haber experimentado la disciplina divina a través del azote asirio,
se volverán a Dios con un corazón sincero y abandonando su confianza en alianzas políticas y poderes terrenales, ¿te das cuenta? Entonces este remanente purificado por el sufrimiento se convertiría en esa semilla de una nueva esperanza para Israel. Y es aquí la promesa de liberación del remanente no solo es física, sino también espiritual. Se trata de una renovación del pacto entre Dios y su pueblo, ¿cómo decirlo? Una reafirmación de la fidelidad divina, incluso en medio del juicio. Entonces el sufrimiento causado por Asiria se convierte en una oportunidad para el arrepentimiento, para la reflexión y para la restauración de una relación genuina con Dios. Entonces este remanente, al apoyarse en el Señor, se convierte en un testimonio de la gracia, de la misericordia divina. Claramente aquí ofreciendo una luz de esperanza en un mundo sumido de la oscuridad. Entonces cuando nosotros podemos concluir el capítulo 10 de Isaías, podemos decir que va más allá de la simple predicción del colapso de Asiria, porque está constituyendo una profunda reflexión sobre esta naturaleza del poder, la justicia divina, pero también la esperanza que residen en la liberación del remanente. Toda arrogancia, toda opresión de Asiria, ¿qué son? Son castigadas, pero en medio del juicio, Dios promete la restauración y la renovación para su pueblo. Entonces la profecía a nosotros nos recuerda hoy que incluso las naciones más poderosas están sujetas a la voluntad divina y que la verdadera esperanza reside solo en la fidelidad de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú ves la historia de Asiria con ese ascenso, pero también su caída, sirve como esa advertencia para todos aquellos que se exaltan a sí mismos por encima de Dios y como un consuelo para aquellos que buscan refugio y esperanza en Él. Es allí donde el remanente liberado, purificado por el fuego de la aflicción, se convierte en un símbolo de la perseverancia, de la fe y también de la promesa de ese amor inquebrantable de nuestro Dios. Este Dios maravilloso, el cual tú y yo tenemos. Mira, ya avanzamos a los capítulos del 11 al 12, ya para estar finalizando ya. Aquí vemos el reino de paz y de justicia. Y aquí, de hecho, queremos detallar las profecías mesiánicas, pero también la restauración de Israel. Claro que sí. Cuando nosotros vemos los capítulos 11 y 12 del libro de Isaías, aquí a nosotros volvemos a decir que representan un faro de esperanza dentro de esa narrativa a menudo marcada por la advertencia, por el juicio. Y de hecho estos capítulos se centran en el establecimiento de un reino de paz y de justicia, como yo te decía. ¿Por qué? Porque se está profetizando la llegada del Mesías, la restauración de Israel, que aquí podemos decir que son elementos intrínsecamente ligados en la visión del profeta. Entonces, cuando nosotros vemos de alguna manera con detalle las profecías mesiánicas y la vislumbre de la restauración de Israel que se encuentran en estos capítulos, podemos analizar su contenido y también el significado en el contexto histórico y también espiritual. Si nos adentramos al capítulo 11, bueno, acá podemos ver que se abre con una poderosa imagen de un retoño, ¿ya? Como habla el versículo 1. Dice, un retoño que brotará del tronco de Isaí y un vástago que dará fruto de sus raíces. Otra metáfora, ¿verdad? Otra metáfora vemos acá del tronco de Isaí, dice, la casa de David. Y aquí está apuntando a la decadencia del reinado davídico, pero también a la promesa de este nuevo comienzo, un brote que surgirá, mira, de las cenizas del pasado. Entonces, este retoño es sin duda una clara referencia ¿a quién? Al Mesías, el ungido de Dios. Entonces, lo que distingue a este futuro rey no es su linaje, sino el espíritu que lo habitará. Porque si seguimos leyendo el versículo 2, dice, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Aquí nos está dando una descripción
muy enfatizada, ¿verdad? Excepcional del Mesías, dotado por Dios con sabiduría, con entendimiento, con consejo, con fuerza, conocimiento, pero también reverencia. O sea, en otras palabras, podemos decir que son elementos cruciales para poder gobernar con justicia, pero también con equidad. Y es aquí donde nosotros podemos ver la justicia, que es un tema central en la profecía mesiánica, porque el Mesías no juzgará por la apariencia, sino con rectitud, defendiendo a los pobres y a los oprimidos. Porque si tú sigues leyendo el versículo 4, dice, pero juzgará con justicia a los pobres y tomará decisiones equitativas para los humildes de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará al impío. Nuevamente nos está dando una descripción del Mesías, pero acá lo que estamos viendo es una descripción como defensor de los desamparados. O sea, está resonando profundamente, ¿no? En una sociedad marcada por la injusticia, por la explotación. ¿Te das cuenta? Su reinado no sería uno de opresión y a lo mejor de autoservicio, sino de compasión, pero también de equidad. Y quizás la imagen más impactante de este reinado mesiánico es esa representación de la paz universal. La famosa imagen del lobo morando con el cordero, ¿verdad? El leopardo acostándose con el cabrito, el becerro y el león juntos y un niño pequeño guiándolos. ¿Te das cuenta? Como cuando tú ves en los versículos del 6 al 8. O sea, trasciende, en este caso, la mera coexistencia. Aquí está representando una transformación radical de la naturaleza donde lo que es la violencia y la depredación son reemplazadas por seguridad, por armonía. Entonces esta visión utópica ofrece una poderosa esperanza para un futuro libre de conflicto, pero también de sufrimiento, donde incluso los instintos más básicos se transforman bajo la influencia de este reinado, un reinado que podemos decir que es justo del Mesías. ¿Te das cuenta? No sé si tú te maravillas con todas estas cosas, pero yo sí. El versículo 9 dice, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Aquí estás implicando que la raíz de esta paz radica en esa transformación espiritual y la comprensión de esa voluntad divina. Entonces, cuando podemos ver otro componente crucial de estos capítulos, es la profecía de la restauración de Israel. En el capítulo 11 se anuncia que en aquel día el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para poder rescatar al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, Egipto, Patros, Cus, Elam, Sinar, Hamat y en las islas del mar. Habla allí el versículo 11. Entonces, cuando tú ves esta profecía, no solo implica el regreso de los exiliados a su tierra, sino también, en este caso, como la reunificación de Israel, que estaba dividida entre el reino del norte y el reino del sur, si tú te acuerdas. Y cuando vemos el versículo 13, dice, entonces cesará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no enviará a Judá, ni Judá, o sea, no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín, dice el versículo 13. ¿Qué vemos aquí? Entonces, la restauración de Israel, pero aquí implica algo, una reconciliación interna, pero también la superación de las divisiones, de las rivalidades que plagaron su historia. Y cuando ya entramos al capítulo 12, ya con esto termino, amados hermanos, vemos aquí que celebra esta restauración con un cántico de alabanza, de agradecimiento, porque el versículo 1 del capítulo 12 dice, en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Qué lindo texto bíblico. Entonces este cántico refleja un cambio de hecho radical en la relación entre Dios e Israel. El juicio y la disciplina del pasado dan paso entonces a
la misericordia, pero también la redención. Y el pueblo reconocerá a Dios como como su salvación, pero también proclamará su nombre entre las naciones, volviéndose un faro de luz y esperanza para el mundo. Cuando ya podemos concluir estos 2 capítulos del libro de Isaías, el 11 y el 12, podemos ver que nos están ofreciendo una visión profunda y resonante del futuro reinado del Mesías, pero también la restauración de Israel, ¿verdad? Entonces estas profecías no solo prometen la llegada de un rey justo y sabio, sino también la transformación radical del mundo, porque está caracterizada por la paz, la justicia, el conocimiento de Dios. Y la restauración de Israel no se limita al regreso físico a su tierra, sino que implica la reunificación, la reconciliación y también la renovación espiritual del pueblo. Entonces estos capítulos, por lo tanto, constituyen un mensaje de esperanza, de aliento para las generaciones futuras. Nos recuerdan nuevamente la fidelidad de Dios a sus promesas, pero también la posibilidad de un futuro marcado por la paz, la justicia y la reconciliación. Bueno, de alguna forma he tratado de detallar estas profecías, porque estas profecías a nosotros nos invitan para que tú y yo podamos reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo más justo y pacífico. ¿Te das cuenta? Porque nosotros debemos ser guiados por los principios del amor, de la compasión, de la justicia que emanan de este reinado mesiánico, ¿te das cuenta? Y hoy, ¿qué vemos? Muchas veces peleándonos entre nosotros, ¿verdad? Como cristianos, peleándonos entre nosotros. Pero bueno, no voy a entrar a ese punto. Estamos hablando de los capítulos en este caso 11 y 12, pero es importante reflexionar. ¿Qué es lo que nosotros estamos construyendo en este mundo? ¿Justicia o injusticia? ¿Estamos siendo pacificadores o nosotros estamos guiados, verdad, por otro tipo de principios, no el del amor, de la compasión? ¿Te das cuenta? Es importante reflexionar ante estas cosas. Bueno, te dejo, ya me voy. Hasta aquí era hoy día y más adelante seguimos entonces con los capítulos del 13 al 23, si no me equivoco, ya para ir avanzando en nuestro faro profético de la importancia del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Y yo me despido en esta hora y bueno, te doy las gracias por siempre apoyarnos. Eso es, de verdad que lo agradezco bastante. Si puedes compartir cada uno de estos videos, tenemos en nuestra playlist, tenemos allí también el faro profético para que tú puedas estar compartiendo, y si quieres volver a escucharlo, lo puedes escuchar varias veces, y ahí también deja tu comentario en la cajita de comentarios. Ya, me voy y nos vamos con este hermoso, me encanta mucho, la verdad, este himno, solo de Jesús la sangre. Nos vamos. Chao, chao. Bendi, bendi. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús
sangre.